Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cacharreando. Los componentes antiguos no dejan de sorprenderme. Esta vez pude probar un procesador que en su día era inalcanzable para mí y no pude tener. Se trata del primer Intel Core i7, el i7-920. Este CPU se lanzó en noviembre del año 2008. Es de 4 núcleos y 8 hilos, con unas frecuencias base de 2,66 GHz y un boost a 2,93 GHz. En este episodio os voy a mostrar la capacidad que tiene a la hora de aprovechar una tarjeta gráfica actual, concretamente la RTX 2070, una GPU de gama alta. Veremos si esa combinación de componentes da la talla en videojuegos o si se queda muy corto el CPU haciendo un cuello de botella demasiado exagerado. Pero para sacarle más jugo a esta GPU le hice overclock al i7-920, lo puse a 4 GHz. Para ello utilicé una buena placa base, concretamente la Asus P6T Deluxe V2, del chipset X58 y del socket 1366. Esta motherboard es compatible con los procesadores Xeon, que salieron más adelante y siguen siendo unas auténticas bestias a día de hoy. Pero de esos ya hablaremos en otro vídeo. En esta ocasión hice una chapuza bastante grande con el disipador que le puse, el Aorus ATC700. Como no tenía el bracket, el backplate para poder instalarlo en esta placa base, lo que hice fue sujetarlo con bridas y funciona perfectamente, ya que hice un ensamble en plan banco de pruebas, sin chasis, y con que esté estable encima del CPU ya funciona bien. Pero este tipo de chapuzas no las hagáis, yo solo estoy cacharreando para hacer test, nada más. Siguiendo con los componentes le puse 16 GB de RAM DDR3 a 1800 MHz, la fuente de alimentación es una Aorus AP de 850 vatios y todo está instalado en un SSD de 1 TB. En capítulos anteriores probé un i7-4790K y pudimos comprobar que con un muy buen procesador de 4 núcleos 8 hilos podíamos jugar a cualquier videojuego actual realmente bien. A excepción de algún título muy CPU demandante, los juegos corrían muy bien y realmente no era estrictamente necesario tener un procesador de más núcleos. Lo ideal para estar completamente tranquilos y sacarle todo el jugo y rendimiento a una GPU potente actual es tener un buen procesador de 6 núcleos y 12 hilos, pero con uno muy bueno de 4 núcleos 8 hilos como el i7-4790K overclockeado, no vamos mal. Al comprobar esto pensé, entonces, ¿qué pasaría si pruebo el primer i7 que salió, el i7-920? ¿Dará la talla? Me sorprendió bastante, sigue siendo una bestia, no aprovecha del todo una RTX 2070. En ciertos casos los títulos corren a una cantidad de FPS mucho más baja que la que debería. Se produce un cuello de botella claro en ciertas ocasiones, pero en otras no, y a fin de cuentas se puede jugar a todo o bastante bien o muy bien. Todo depende. Para empezar, me pasé poniéndole una RTX 2070. Sería mucho más lógico ponerle una gráfica como una RX 570, por ejemplo. Sería una combinación de componentes mucho más coherente. Pero esto es cacharreando. Aquí a veces no buscamos la coherencia, sino probar situaciones límite y extrañas para ver lo que pasa. Por este motivo quise forzar mucho todo para ver qué es lo que ocurría. El caso, lo que os quiero decir es que el famoso cuello de botella no es algo que se produzca de manera constante. Depende de la tarea que estemos haciendo. En este caso, pues se produce de una forma más o menos notable según el videojuego que estemos corriendo, ya que algunos son mucho más CPU demandantes que otros. Hasta hay títulos que aprovechan mucho mejor los núcleos que otros. Hay juegos que funcionarían igual si tuviésemos dos procesadores que trabajasen a la misma frecuencia y fuesen iguales, con la diferencia de que uno fuese de 4 núcleos y otro de 6. Y hay otros títulos donde si tuviésemos un buen procesador de 6 núcleos, 12 hilos, en lugar de uno de 4 núcleos y 8 hilos, por ejemplo, que fuesen iguales a diferencia de la cantidad de núcleos e hilos, pues en dichos títulos obtendríamos unos resultados mucho mejores. Esto pasaría en juegos como Crysis 3 o Battlefield 5. Por supuesto, la frecuencia a la que trabajan dichos núcleos también es muy importante. Precisamente por eso le hice overclock a este i7-920, para que no se quedase muy corto por ese lado. Pero dejémonos de tanta palabrería y vamos con esos test en juegos. Los probé en resolución 2560 y en 1920 x 1080. Y sí, cuando pruebas un CPU para comprobar su potencia bruta y quieres forzarlo a tope, se suele bajar mucho la resolución y reducir mucho la calidad gráfica, para que así trabaje más el procesador debido a que se generan más fotogramas por segundo. Pero no voy a comparar este procesador con otro para ver cuál es mejor. Y si nos compramos una RTX 2070 como esta, lo que queremos es jugar con unos gráficos máximos en resolución 1080 como mínimo. Para mí, la RTX 2070, en general, es una gráfica enfocada a jugar en resoluciones 1440 en altos hercios, por lo que haremos las pruebas de esta forma que os acabo de decir. Por cierto, esto off topic, aún no conseguí los procesadores FX de AMD ni las placas base que necesito para hacer las pruebas.
Ah, y decidme qué queréis ver en esta serie, por favor, porque es muy importante para mí, así que ponedme en los comentarios vuestras peticiones. Si queréis que siga con esta serie, quiero ver mucho apoyo en este vídeo. Eso sí, primero lo veis, y si os mola, lo apoyáis. Y así me animáis a continuar con esta aventura. Ahora sí, empezamos con el videojuego de moda. Vamos con Fortnite. En resolución 1920 x 1080, con todo puesto al máximo, cuando estamos en el autobús funciona siempre a más de 140 FPS. Y para mi sorpresa, no sufrí de tirones ni nada. A ver, alguno puede haber, como pasa en cualquier ordenador, pero muy rara vez. Funciona genial. Eso sí, cuando saltamos del autobús puede llegar a pegar bajadas de hasta los 65 frames por segundo. Pero eso pasa durante un par de segundos y no es para nada molesto. Al igual puede ocurrir cuando estamos a punto de aterrizar. Pero cuando estamos en tierra, en zonas como pisos picados, funciona normalmente a más de 90 frames por segundo. La mayor parte del tiempo a más de 100. A veces fluctúa y baja hasta los 80 FPS. Pero no estamos para quejarnos con un CPU de hace 11 años haciendo pruebas tan locas como esta, ¿no? Realmente es muy sorprendente lo que puede hacer. ¿Y cómo funciona en 2560 x 1440? Pues con todo al máximo también, cuando estamos en el autobús funciona siempre a más de 100 FPS. Y cuando saltamos del mismo sí que puede llegar a bajar hasta unos 52 fotogramas por segundo, pero tampoco es molesto. Cuando estamos en tierra, en pisos picados funciona siempre a más de 70 FPS y normalmente corre a más de 90, superando incluso los 100, así que genial. Como veis, incluso se podría aprovechar bastante bien un monitor de 144 Hz de esta resolución. Bastante loco todo esto. Algunos pensaréis que la RTX 2070 lo mueve todo sola, pero creedme que con un procesador que se quedase muy corto el rendimiento sería pésimo a pesar de tener esta GPU, sobre todo en resoluciones más bajas, que como os dije es donde más tiraría de él. Seguimos con un título que pertenece a una de mis sagas favoritas y por culpa de dicha saga pues me llamo Dante en YouTube. Estoy hablando de Devil May Cry 5. En 1080 con todo puesto al máximo, en esta zona funciona siempre a más de 110 FPS. Aún no lo dije, pero como veis arriba en la esquina derecha podéis ver la temperatura de la gráfica, el porcentaje de uso y la frecuencia a la que está trabajando, lo mismo con los núcleos e hilos del procesador, luego está la cantidad de uso de RAM y por último los FPS a los que está funcionando. El programa que utilizo para monitorear todo esto es el MSI Afterburner. Hay gente que aún me sigue preguntando cuál utilizo, así que ya sabéis cuál es. En otras zonas del juego el nivel de exigencia sería mayor, pero os aseguro que funcionaría a las mil maravillas independientemente de la zona y la cantidad de enemigos que pueda haber. En resolución 1440, con todo puesto a tope también, funciona a más de 110 FPS, al igual que en 1080, ya que en esta resolución se está aprovechando del todo la RTX 2070, como estáis viendo, por lo que el rendimiento que se obtiene es genial. Ya veis que depende mucho del juego, de la resolución a la que juguéis, de la calidad gráfica a la que lo tengáis configurado e incluso de la zona del título en la cual estéis y la cantidad de NPCs que hay en dicho momento. Hay muchos factores a tener en cuenta. Por ahora todo es genial, pero vamos a hacer unas pruebas mucho más demandantes que estas. Vamos a probar el peso pesado de los pesos pesados, un título que tiene implementado el Ray Tracing y Physics. Estoy hablando de Metro Exodus. Siendo sinceros, es un juego que mata más tarjetas gráficas que procesadores, ya que no es tan CPU demandante como títulos como Battlefield 5, por ejemplo. En 1920 x 1080, con todo puesto al máximo, incluido el Ray Tracing, en esta zona funciona siempre a más de 45 fotogramas por segundo. Me ha sorprendido muy gratamente el resultado. Eso sí, a veces pega algún tirón, pero nada muy grave. Sin duda, me impresiona la talla que dan algunos componentes antiguos a día de hoy. En resolución 1440 con la misma configuración, en esta zona funciona siempre a más de 30 FPS. Si desactivamos el Ray Tracing y el Physics, por ejemplo, la cantidad de FPS aumentaría considerablemente a pesar de que el procesador no sea la gran cosa a día de hoy, ya que todavía tiene bastante margen. Es hora de apretar un poco más para forzar así un cuello de botella mayor que cualquiera que hayamos podido ver antes. Vamos a probar Crysis 3. En 1080p con todo al máximo, en esta zona funciona siempre a más de 45 FPS, pero creedme que la cantidad de frames por segundo tendría que ser muchísimo mayor. Aquí se genera un cuello de botella muy evidente. Además, en esta zona la carga para el procesador es altísima, ya que toda la vegetación la carga el propio CPU, por lo que hace que se ahogue el PC y el rendimiento baje mucho. De todas formas, podríamos jugar perfectamente, eso sí. En 2560 x 1440 funciona más o menos igual. Como os dije, ponerle una RTX 2070 a este equipo es una auténtica locura y un sinsentido. Pero si le pusiéramos una gráfica más modesta como una GTX 1050 Ti o una RX 580, por ejemplo, no sería una mala combinación. Pero esto es cacharreando, como os dije. Hay que probar situaciones límite ahí, si no, no estoy tranquilo.
Y por último, vamos a hacer que el PC se muera. Vamos con Battlefield 5. En 1080, con todo puesto al máximo, Ray Tracing incluido, funciona casi todo el tiempo a más de 30 FPS, no está nada mal. Además, no sufrí de tirones de forma constante como me pasaba en PCs de gama alta hace unos meses, parece que han optimizado el juego con actualizaciones. Ahora funciona mucho mejor, aunque el nivel de exigencia con RTX es extremo. Pero ya veis que al menos no se murió el PC. Eso sí, ya veis que el procesador está casi al 100% de uso, y la gráfica tan solo se usa entre el 40 y el 60% aproximadamente, creo recordar. En resolución 1440 corre a 30 FPS más estables que en resolución 1920x1080, ya que el procesador no está tan ahogado y esto permite que el rendimiento aumente un poco aprovechando más los componentes del equipo. Por cierto, si desactivamos el Ray Tracing corre siempre a más de 45 FPS, superando los 60 con frecuencia. Ya veis que independientemente de cuánto limite el procesador, el Ray Tracing también influye una barbaridad, y más poniéndolo al máximo. Y eso es todo. Recordad que abajo en la descripción tenéis mis redes sociales como Instagram, Twitter y demás, así que si queréis apoyarme podéis seguirme ahí. Y también tenéis un sorteo de 2 videojuegos Doom para Steam. Así que ya está todo dicho. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!